Bienvenidos a La Voz de la Tinta. Hoy, como un día más, os traigo El titiritero de la casa gris, capítulo 7. Lo que duerme bajo la casa. El grito no terminó cuando pareció extinguirse. Al contrario, continuó resonando de una forma distinta, propagándose por la oscuridad como una vibración invisible que atravesaba todo cuanto existía en aquel lugar imposible. Daniel lo sintió en los huesos antes que en los oídos. Le recorrió la columna vertebral como una descarga helada y le hizo apretar los dientes hasta que la mandíbula le dolió. Las tablas del escenario comenzaron a crujir bajo sus pies. Primero, pequeños chasquidos aislados, después, imperceptibles. Después llegaron los temblores. La madera se arqueó y algunas tablas se levantaron varios centímetros, como si algo gigantesco estuviera empujando desde abajo. El vacío que rodeaba el escenario pareció contraerse y expandirse al mismo tiempo, igual que el pecho de una criatura colosal, tomando una respiración profunda tras un sueño demasiado largo. Por primera vez desde que Daniel había entrado en aquel lugar, el titiritero guardó silencio. No habló, no se movió, no intentó controlar lo que estaba ocurriendo. Y aquello resultó mucho más aterrador que cualquiera de sus palabras. Hasta ese momento, Daniel había asumido que el titiritero era el dueño absoluto de aquel reino de sombras, la entidad que controlaba los hilos, el monstruo que gobernaba las marionetas, la inteligencia que había tejido durante décadas aquella red de desapariciones y pesadillas. Sin embargo, cuando percibía algo diferente, los enormes ojos blancos suspendidos en la oscuridad seguían observando, pero ya no transmitían la misma sensación de dominio. Había algo nuevo, una tensión extraña, una cautela impropia de una criatura omnipotente, como si aquello que acababa de despertar escapara incluso de su control. El segundo ruido llegó apenas unos segundos después. Fue tan profundo que el escenario entero pareció hundirse varios centímetros. Las marionetas reaccionaron inmediatamente. Hasta entonces habían permanecido inmóviles, obedientes, silenciosas. Ahora comenzaron a moverse de manera desordenada. Algunas levantaron la cabeza bruscamente, otras retrocedieron. Varias se abrazaron a sí mismas como personas intentando protegerse de una manera como si tuviesen una amenaza inminente. De entre la multitud surgieron gemidos, sollozos y murmullos apagados. No eran sonidos producidos por muñecos, eran sonidos humanos. Sonidos de miedo. Daniel observó aquel caos creciente sin comprender qué estaba sucediendo. Y entonces escuchó un chasquido. Fue un ruido pequeño, seco, pero resonó por todo el escenario. Uno de los hilos negros que sujetaba a Clara acababa de romperse. La muchacha abrió los ojos de golpe. Durante un instante pareció tan sorprendida como él. Después otro hilo se partió, y otro más. Los fragmentos de aquellas cuerdas oscuras cayeron al suelo como serpientes muertas, retorciéndose unos segundos antes de convertirse en polvo negro que desapareció en el aire. Los enormes ojos blancos giraron inmediatamente hacia ella. La oscuridad que los rodeaba comenzó a agitarse. ¡No! Aquella única palabra sonó distinta a todo lo anterior. No estaba cargada de ira ni de autoridad. Estaba cargada de miedo. Daniel lo comprendió de inmediato. El titiritero estaba asustado. Clara levantó lentamente una mano. La observó como si hubiera olvidado cómo moverla. Los dedos la temblaban. Las lágrimas descendían por sus mejillas mientras contemplaba los hilos a su alrededor. «Está despertando», susurró. Daniel intentó acercarse a ella, pero las cuerdas invisibles que lo sujetaban se tensaron inmediatamente. «¿Qué está despertando?». La muchacha tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente levantó la mirada,
Sus ojos reflejaban un terror tan antiguo y profundo que parecía pertenecer a alguien mucho mayor que ella. La casa. Aquellas dos palabras cayeron sobre el escenario como una sentencia, y entonces ocurrió algo imposible. La oscuridad comenzó a cambiar. Hasta ese momento había aparecido un vacío absoluto, una extensión infinita donde nada existía más allá del escenario y de los hilos que, suspendidos en el aire, ahora las sombras empezaron a retirarse lentamente. No desaparecían, se apartaban, como cortinas que revelaban algo oculto tras ellas. Poco a poco aparecieron paredes, viejas paredes cubiertas de humedad. Después surgieron ventanas, puertas, escaleras, pasillos, habitaciones, docenas, centenares, miles. Daniel observó atónito cómo aquella inmensidad tomaba forma a su alrededor. Lo que emergía de la oscuridad no era un paisaje ni una construcción cualquiera. Era la casa gris. Pero no la casa que él había visto desde el exterior. Aquello era algo infinitamente mayor. Los corredores se extendían en todas direcciones. Algunos atravesaban otros pasillos imposibles. Había escaleras que ascendían hacia techos inexistentes y habitaciones suspendidas boca abajo, puertas incrustadas en paredes, techos y suelos, ventanas que daban a otras habitaciones idénticas. Todo estaba conectado, formando una estructura monstruosa que parecía crecer más allá de los límites de la realidad. Era como observar el interior de un ser vivo, un organismo gigantesco, construido de madera podrida, ladrillos antiguos, polvo y recuerdos humanos. Y entonces Daniel comprendió algo. La revelación llegó de forma tan repentina que estuvo a punto de perder el equilibrio. Había estado equivocado todo el tiempo. Todos habían estado equivocados. La casa nunca había sido el hogar del titiritero. El titiritero nunca había sido el dueño de la casa. La verdadera criatura era la casa. Siempre lo había sido. El edificio no estaba encantado. Estaba vivo. Aquella conciencia inmensa había observado durante décadas, quizás siglos, desde detrás de cada pared y cada puerta. Había escuchado cada conversación, había contemplado cada miedo, había absorbido cada recuerdo de quienes cruzaban su umbral. Y el titiritero era solo otra cosa atrapada dentro de ella. Los ojos blancos permanecieron inmóviles durante varios segundos. Luego, la voz volvió a hablar, pero ya no era la voz tranquila y paciente que Daniel había escuchado hasta entonces. Había urgencia, desesperación. ¡Debemos terminar la función! Los hilos que lo sujetaban tiraron violentamente de él. Daniel avanzó varios pasos sin poder evitarlo. Alrededor de las marionetas comenzaron a levantarse una tras otra. Decenas de rostros se volvieron hacia él. Rostros humanos, rostros aterrados, rostros resignados. ¡Debemos terminar la función! Las candilejas estallaron de repente. Miles de chispas iluminaron el escenario y durante un instante Daniel vio algo oculto detrás de las marionetas. Una figura humana, alta, vestida completamente de gris, con un sombrero antiguo y una sonrisa demasiado amplia. El último titiritero. No era una visión, no era un recuerdo. Estaba allí, observándolo. La imagen desapareció tan rápido como había aparecido, pero fue suficiente. Daniel comprendió que la entidad que gobernaba los hilos y aquel hombre no eran exactamente la misma cosa. El hombre había existido realmente, había sido humano. Y mucho tiempo atrás había encontrado algo en las profundidades de la casa, algo tan antiguo que terminó devorándolo poco a poco, algo que lo transformó en la criatura que ahora intentaba mantener el control sobre aquel reino de marionetas. El escenario volvió a temblar, esta vez con una violencia brutal. Varias tablas se rompieron bajo sus pies. Daniel se asomó por una de las grietas y deseó no haberlo hecho. Debajo no había tierra, ni cimientos, ni sótanos, solo un abismo inmenso, un océano de oscuridad viva, y dentro de aquella oscuridad comenzaron a abrirse ojos. Primero 1, luego 10, luego cientos, miles.
ojos de todos los tamaños inimaginables, grandes como ventanas, pequeños como monedas, humanos, animales, imposibles, todos abiertos al mismo tiempo, todos observándolo. Daniel sintió como el terror le vaciaba los pulmones. No era una sensación de peligro, era algo peor. Era la certeza de estar siendo contemplado por una inteligencia tan vasta que la mente humana apenas podía comprenderla. La casa lo estaba mirando. Toda ella, cada pared, cada clavo oxidado, cada tablón podrido, cada ladrillo, cada sombra, todo formaba parte de una misma conciencia. Y aquella conciencia acababa de fijarse en él. Entonces, una nueva voz emergió desde las profundidades. No pertenecía al titiritero, ni a ninguna marioneta. Ni siquiera parecía una voz en el sentido humano de la palabra. Era un sonido antiguo, profundo, tan inmenso que parecía provenir de los primeros días del universo. Las paredes temblaron. Los corredores vibraron. Los miles de ojos parpadearon al unísono. Y la casa habló. Devuélveme lo que me pertenece. Las marionetas quedaron inmóviles. Los ojos blancos del titiritero retrocedieron lentamente por primera vez desde que Daniel los había visto aparecer. Y Clara, con el rostro completamente pálido y las lágrimas brillando bajo la luz moribunda de las candilejas, pronunció unas palabras que hicieron que la sangre se le congelara. Ahora ya sé quién eres. Daniel la miró sin comprender, pero ella continuó hablando con una voz quebrada, como alguien que acababa de presenciar el cumplimiento de una profecía inevitable. Y cuando la casa conoce tu nombre, cuando consigue verte de verdad, nunca deja que te marches. A su alrededor, los miles de ojos siguieron observándolo, sin parpadear, esperando.